Caballeros. Buenos días, señor presidente. Nuestras ciudades del suroeste y las del norte hasta Washington están al alcance de esas armas y en caso de lanzamiento solo tendremos 5 minutos. En esos 5 minutos podrían morir 85 millones de personas. En la mayor crisis de una nueva era. No podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba. Tenemos que sacarlos de allí. Con lo único que se puede contar. Los soviéticos solo entienden un idioma, el de la acción. Solo una palabra les infunde respeto, fuerza. Es con la unión entre hombres buenos. Por un momento desearía que fuera otro el presidente. ¿En serio? Por un momento. El primer ataque empezará dentro de 28 horas. El mundo entero está pendiente de nuestros movimientos. Estoy dispuesto a esperar la respuesta hasta que el infierno se congele. Soy el comandante en jefe de los Estados Unidos y yo diré cuando entramos en guerra. 13 días. La película 13 días representa la crisis de los misiles de Cuba del año 1962, cuando el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En esta mesa redonda analizaremos las decisiones, estrategias y liderazgos que marcaron ese momento histórico y cómo la diplomacia evitó un conflicto a nivel global. Bienvenidos a nuestra mesa redonda sobre la película 13 días. Hoy analizaremos cómo se desarrolló la crisis de los misiles desde la toma de decisiones, la estrategia y el papel de los principales actores. Para comenzar, me gustaría que hablemos del primer eje, la toma de decisiones en crisis y el liderazgo. La primera pregunta va dirigida a ti, Fátima, y es la siguiente. ¿Cómo se refleja este tema en la película? Claro, la película muestra un proceso de decisión extremadamente tenso. El Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, conocido como EXCOM, enfrenta un dilema: responder a la amenaza soviética sin provocar una guerra nuclear. Se ve una clara división entre los militares, que proponen un ataque inmediato, y los asesores civiles, que eran liderados por Kennedy, que prefieren la cautela y la diplomacia. También se notan sesgos psicológicos, como el sesgo de confirmación, cuando algunos asesores solo ven evidencia que refuerza su idea de atacar, y la aversión de la pérdida, el miedo de parecer débiles si no actúan. Desde lo teórico, esto refleja el realismo, porque cada autor busca seguridad y poder, y el neorrealismo, porque la estructura bipolar de la Guerra Fría básicamente limitaba las opciones de ambos bandos. Incluso las rutinas militares complican bastante la crisis, como cuando actúan sin esperar autorización. Esto demuestra que las decisiones en crisis no siempre son racionales, sino también emocionales y estructurales. Muy cierto, en esas escenas se nota la tensión entre la lógica militar y la política. Ahora, pasando al segundo eje, me quiero dirigir a ti, Alejandra, con la siguiente pregunta, la cual dice: ¿cómo se manejó la estrategia de seguridad durante la crisis? Considero que el punto clave fue la cuarentena naval, que en realidad fue un bloqueo limitado para evitar declarar la guerra. Fue una forma de diplomacia coercitiva, podemos decirlo así, porque presionó a la Unión Soviética, pero dejó abierta la posibilidad de negociar. El riesgo era bastante alto, pues porque ya que ambas potencias tenían armas nucleares. Aquí se aplica lo que es el concepto de destrucción mutua asegurada, es decir, si una atacaba, pues ambas serían destruidas. Por eso el ataque preventivo fue como descartado. No había como una certeza de destruir todos los misiles en Cuba, y una respuesta soviética habría sido devastadora, en mi perspectiva. Porque digamos, la cuarentena en cambio dio tiempo para negociar y a su vez permitió a Kennedy mantener el control a cierto punto político sin escalar a lo que es la violencia. Es un ejemplo claro de cómo la fuerza puede usarse de manera contenida y sobre todo de una manera bastante estratégica. Muy interesante. Es decir, se trató de una estrategia que equilibró firmeza y prudencia. Ahora, me gustaría que hablemos del papel de los actores, especialmente del liderazgo y la perspectiva desde la que se cuenta la historia. Ahora me dirijo nuevamente a ti, Fátima, con esta pregunta. ¿Qué opinas sobre eso?
La película está narrada desde la perspectiva estadounidense, sobre todo a través de Kenny O'Donnell, asesor de Kennedy. Eso hace que el enfoque sea muy estadounidense, dejando poco espacio a la visión soviética o cubana. Sin embargo, sí resalta bastante el papel del liderazgo individual. Por un lado, John F. Kennedy muestra el estilo prudente, racional y consciente del riesgo humano. Robert Kennedy, por su parte, se convierte en una figura clave al mantener la comunicación con la Unión Soviética y proponer una salida diplomática. Creo que sin ese liderazgo el desenlace habría sido bastante distinto, ya que la película deja claro que además de los sistemas internacionales, la personalidad y las decisiones humanas pueden cambiar el curso de la historia. Coincido con tu respuesta, Fátima. Es una historia que nos recuerda el poder de la diplomacia frente a la violencia. Ahora, nuevamente me dirijo a ti, Alejandra, con la siguiente pregunta. ¿Te parece que la crisis habría tenido otro resultado con un liderazgo distinto? Sí, totalmente. Si el liderazgo hubiera sido más agresivo o de cierta manera hubiera sido más impulsivo, a cierto modo, como que el que promovían los militares, es muy probable que el conflicto hubiera escalado pues, a una guerra nuclear, hasta ese tipo de nivel, porque la clave fue la capacidad de los Kennedy de resistir la presión, mantener la calma y sobre todo pues, priorizar la comunicación asertiva o el diálogo sobre la confrontación. Para cerrar esta mesa redonda podemos decir que la película 13 días demuestra que la gestión de crisis internacionales no depende solo del poder militar, sino también de la prudencia, la comunicación y la capacidad de negociación. La cuarentena naval fue una estrategia que cambió firmeza con diplomacia y el liderazgo de los Kennedy evitó una guerra mundial. Gracias por acompañarnos en este análisis.